vamos a nutrir un poco más el canal de reencuentros con la entrega de este domingo, que este domingo, pues, como todos, pues es día de precepto, vamos a misa, oímos las lecturas. Y hoy me quedaba dentro de las lecturas con una cosa muy interesante. Es una... Al final de la primera lectura, ¿verdad? Que habla de que Jonás va a Nínive a predicar, ¿no? Y al final dice, y Dios se arrepintió, por fin le hemos pillado, Dios se arrepiente. Dios no hace bien todas las cosas, Dios tiene que rectificar, hasta Dios rectifica. ¿Se equivoca Dios? Tiene que rectificar, tiene que arrepentirse Dios. Necesita de conversión Dios. Este es el debate que nos puede suscitar la lectura de la misa de hoy. ¿Veis? Hasta Dios se arrepiente. Hace amenazas que luego no cumple. Bueno, no es la única vez en esta lectura de Jonás, lo vemos muchas veces en el Antiguo Testamento, que Dios dice, bueno, vamos a no castigar demasiado a los hombres, porque, en fin, me recordaba aquella vez, estuve en casa de un amigo donde estaba un niño, venga a trastear, y su padre le decía, le había dicho a Varese, mira, como no te estés quieto, te voy a dar una colleja, te voy a dar un guantazo. Y ya terminó, pues, haciendo una trastada mayor. ¿Y qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? Que si no te estás quieto te voy a dar un tortazo. Y el chico le decía, mira papá, yo creo que me tienes que dar el tortazo porque se me va a olvidar otra vez como me lo digas. Tenía su gracia, porque claro, te das cuenta y dice, al final necesitamos que nos enseñen a bofetadas. Bueno, ¿Dios se tiene que arrepentir? No. Es una antropomorfización que hacemos de Dios. Hasta en eso nos enseña Dios. Los que sí que tenemos que arrepentirnos somos los seres humanos. Los espíritus puros, Dios es espíritu puro, lógicamente, no pueden arrepentirse. Los demonios tampoco. ¿Por qué? Pues porque no tienen capacidad de arrepentimiento, porque la decisión que toman es única, instantánea y no admite modificación. Es una elección, no tienen posibilidad de arrepentimiento en la adhesión a los planes de Dios. Y Dios es fiel a sí mismo, Dios tampoco necesita arrepentirse. Entonces, ¿por qué dice la escritura? Y Dios se arrepintió de su amenaza. Pues lo dice para nosotros, lo dice para que tomemos nota. Es una antropomorfización, quiere decir, los seres humanos no podemos comprender cómo es Dios, no lo atinamos a escudriñar, tiramos de elementos humanos, porque muchas veces necesitamos entender a Dios como nos gustaría a nosotros que fuese. Y de hecho, pues claro, aquí surge el origen de muchas diatribas que tenemos. Yo es que no entiendo a Dios. Yo es que si fuera Dios, yo ya habría actuado. Yo no hubiese permitido tanto mal en el mundo. Ya a mí Dios no me entra en la cabeza cuando Dios no actúa castigando a los pederastas, fulminándolos. No, yo no entiendo ese Dios que permite esas cosas. Claro, porque tú no eres Dios. Y ahí la clave. Entonces, comprender el por qué Dios hace las cosas, cómo las hace, es complicado para una mente humana. Pero tiene su lógica, desde la lógica divina. Y a veces en los relatos bíblicos pues tienen que tirar de esa, como digo, antropomorfización. Le damos a Dios un aspecto humano. Jesucristo es Dios. Jesucristo es la encarnación del Hijo de Dios. Es la figura de Dios. Es la realidad de Dios en la tierra. Pero así como, pues eso, de Jesús por la sábana santa, por la tradición, por la costumbre, la iconografía, nos hacemos una idea como ser humano, pues de Dios Padre pues siempre se pone eso, la barba blanca, un señor mayor, el Espíritu Santo, la paloma, tal. Esas representaciones que hacemos para que humanamente podamos acercarnos a la realidad de la Trinidad, que es un misterio, claro. Es complicado, pero los seres humanos nos movemos por signos, por imágenes, y tiramos de analogías, de similitudes. Y Dios aprovecha para mostrarnos que es Padre en esa capacidad de no castigar cuando hay una rectificación. Quien se tiene que arrepentir es el ser humano de su mal proceder. Los seres humanos sí tenemos esa posibilidad. De hecho, cuando no rectificamos, estamos aplicando
una dinámica soberbia que se asemeja a la actitud de los espíritus puros que no pueden arrepentirse, de los demonios. De esos espíritus que tomaron una decisión valorando todos los datos instantáneamente, tenían toda la información en su momento y optaron por no servir a Dios, el non serviam, no te serviré. Pero los seres humanos sí podemos rectificar. Y como digo, cuando vemos seres humanos que hacen alarde de decir, bueno, pues yo es que no tengo nada de lo que arrepentirme. ¿Jugar? No sé, por pensar en el chiste aquel. Gracias, Dios mío, porque lo hiciste todo perfecto, pero conmigo ya te pasaste, ya fue, vamos, tiraste la casa por la ventana conmigo. Ya fue, él no va más, ¿no? La soberbia nos ciega para rectificar. ¿Veis el ámbito, por ejemplo, de la política? ¿Veis algún político que diga, me he equivocado, voy a rectificar? No, es la he hecho gorda, pero la voy a hacer más gorda todavía, ¿no? Es decir, es una huida hacia adelante, ¿no? Y eso denota soberbia y denota alejamiento de la capacidad de rectificación, que es lo que Dios quiere, el arrepentimiento, la rectificación de la conducta. Por eso Dios no castiga a Nínive, porque ve que hay conversión, que hay rectificación. Claro, a lo mejor los más justicieros decir, pues yo que esperaba ver el fuego ya sobre Nínive y verlos arrasados, me he quedado sin la función. Es que Dios no cumple con su palabra. Es que los tenía que haber castigado. Es que tenía que haber actuado con todo su poder y castigarlos. Ahí entra el concepto ese de perdón, que también es difícil de entender, porque claro, si lo analizamos, ¿verdad? ¿Cuántas maldades ha habido en el mundo? Grupos terroristas, tal. Nadie pide perdón. Grandes atrocidades. Qué difícil nos resulta a los seres humanos desde nuestra comprensión, desde nuestra parte, perdonar como Dios perdona. Claro, hay muchos seres humanos que dicen que si Dios va a perdonar esto, si yo no creo en ese Dios. Dios ese no es el mío. Mi Dios es un Dios justiciero, tiene que hacer justicia. Yo esto no lo perdonaría y entiendo que mi Dios tampoco lo perdonaría. Me paro para que reflexionéis sobre esto último que he dicho. Porque imaginaos que ahora hubiese una conversión completa, absoluta, de los magnates, de Davos, de todas estas cosas y tal, ¿no? ¿Los perdonaríamos? Es que... ¿Qué haría Dios? ¿Qué haría? Siempre intentar ponerse en la lógica divina. Nos da mareo, nos da vértigo, es un vértigo muy grande. ¿Qué hará Dios? ¿Cómo haría Dios las cosas? ¿Cómo las está haciendo? ¿Por qué permite esto? ¿Qué puede haber detrás de toda esta aparente debacle, aparente persecución? ¿Qué es lo que se va buscando? Habrá que aclarar los conceptos, saber por qué hacemos las cosas, detrás de quién vamos, quién es nuestro maestro, nuestro jefe, nuestro líder, a quién estamos siguiendo. Porque hay mucha confusión en los términos, ya sabéis, también en la parte biológica estamos intentando redefinir conceptos que la gente tiene por ahí bailando, cada uno entiende una cosa y es fuente de confusión. Ahí es donde actúa el demonio, ahí es donde actúa Satanás intentando meter barullo, como en aquel libro de Cartas del demonio a su sobrino, que os lo recomiendo vivamente, ¿no? De Luis. Cartas del demonio a su sobrino, donde en pequeñas pildoritas te va enseñando las artes de tentar que todos hemos tenido, todos nos han llegado las aferencias de Satanás diciendo, no, esto es así, tú no te creas que lo está haciendo con buena intención, no. Los demonios no están para aclarar conceptos, no están para aclarar ideas, no están para que mejorar nuestra lucidez mental, están para enturbiar, para meter el sentimiento por medio. Es que a mí lo que me pide el cuerpo, lo que me dice, y no te deja ver con los ojos de la mente. La sensación es como esa mascarilla que se pone en la razón para que no piense demasiado y si no sienta el abrigo y la protección de un trapo. Bueno, hay muchas similitudes, muchas anécdotas que se pueden poner al respecto, pero no voy a entrar en ello. Hoy quería traer la reflexión precisamente de esto, de la capacidad de rectificar, que Dios nos enseña
Dios no necesita rectificar, no necesita, arrepentirse. Sabe lo que va a pasar y sabe cómo actúa. Hoy que estamos en la resaca, ayer se celebró el examen MIR. Estaban todos ahí, venga, a hacer las preguntas para tener una plaza de residente, formarse como médico especialista y tal. Todos mordiéndose las uñas, y están todos blaf. Después de un examen, de una oposición, ya sabéis, los que habéis hecho oposiciones, al día siguiente tienes ya la sensación de que te has quitado un gran lastre de encima, ya vuelves a ser persona. ¿O eso crees? Bueno, vamos a ver si podemos reflexionar un poquito acerca del significado de las lecturas de la misa de hoy. Fijaos que Jonás no quería tampoco, no tenía muchas ganas de ir a Nínive, no le apetecía demasiado meterse en una ciudad que tardabas 3 días en cruzar para irles a decir: arrepentíos, malvados, que si no Dios os va a castigar. Luego diría, a lo mejor el propio Jonás diría: jolín, se han convertido todos, ¿y de qué ha servido la amenaza que les he echado? He quedado como la chata, porque yo decía que si no iba a venir fuego, claro. Pero vamos a ver, Jonás, no estabas pidiendo la conversión, hombre, ¿o qué querías? ¿Que realmente bajara el fuego del cielo y se os consumiera? Quiero decir que a veces nosotros hacemos una amenaza: vais a ver como fruto de esto que se ha hecho, muchos van a morir. Y luego no mueren y dicen: uy, me he quedado yo, qué profecía más mala he hecho, ¿no? Rectifiquemos siempre. ¿Por qué? Porque lo que se trata es de que las personas sean felices, las personas encuentren a Dios, las personas nos convirtamos, esa metanoia, ese cambio mental, ¿no? Que nos hace más felices, nos descarga de muchas preocupaciones y complejos que llevamos encima, ¿no? Acercarse a Dios siempre es aumentar en paz, en tranquilidad, aunque haya persecución. Bienaventurados los que os persigan por causa de la justicia. Os echarán de las sinagogas por decir estas cosas tan... os echarán de los recintos en los que están gobernados por los agentes del mal. Bueno, pues bien echados de esos sitios. En esos foros no va a haber verdad ni justicia. No la va a haber. Entonces hay que buscarla en otro sitio, aunque sea, pues hay que huir a los campos, tal. Yo pienso que aquí hay que fijarse también en ese silencio y meditación de la Virgen María, que meditaba todas las cosas en su corazón. ¿Cuántas cosas vería la Virgen María que a lo mejor no le cuadraban inicialmente, pero que, como actuaba en las bodas de Caná, que se la pasaba, le daba igual, un poquito igual lo que dijera Jesús: es que no ha llegado mi hora, ¿cómo? Es igual, haced lo que os diga, porque va a salir un milagro de todo esto. Haced lo que os diga. Claro, como hace Jesús a su madre, que no, ahí hace el primer milagro extratempóreo, ¿no? Sí, es cierto, yo os lo he dicho, yo tengo mucha fe y mucha esperanza, o mucho conocimiento en las posibilidades de la medicina, de la que yo he estudiado. Os lo voy a ir explicando. Pero sí que sé que hay muchas otras maneras de curar, o de que Dios se manifieste. Claro que sí. ¿Quién soy yo para decir, no, tiene que ser así biológicamente? Estoy harto de ver cosas que contradicen a la lógica humana y a las leyes de la naturaleza. Yo no necesito milagros para creer. No los necesito. Y entiendo que Dios no necesite tampoco arrepentirse. Lo dice para nosotros, para que tomemos nota nosotros. Y en esa medida ganemos en humildad y sepamos que pase lo que pase, Dios tiene previsto lo que ha de pasar. Y si está en la mente de Dios, es bueno. Aunque en el criterio humano nos parezca una atrocidad y una barbaridad, la película completa la conoce Dios. Y Dios no pierde batallas. Estamos ahí en el bando de los ganadores. Así es que, bueno, pues un poquito de emoción, porque las cosas se están poniendo interesantes. No puedo entrar en este canal a pormenorizar algunas cosas, los soltaré en pildoritas en otros lados, porque arrecia la censura y duras son estas palabras, ¿quién puede oírlas? Bueno, que os dejo que si no este canal se pasa los 15 minutos el vídeo y no es el plan. Pasado buen domingo, darle una vueltita a esto y a ver si nos convertimos todos un poquito. Venga.